Dios los bendiga. Esto es Enraizados, día 8, la salvación integral. Respondamos a la pregunta ¿cómo sucede la salvación? Debemos comenzar declarando que la salvación es un milagro que Dios realiza por gracia en el ser humano, cuando el ser humano deposita su confianza en Él, involucra la integridad de su vida y le somete a un proceso que solo termina en la eternidad. Antecedentes. La salvación es uno de los temas más importantes de la fe cristiana, si no el tema más importante. Conviene que definamos con mucha precisión lo que la Biblia nos dice al respecto y también lo que no nos dice. Analicemos algunos conceptos equivocados. La salvación como recompensa. Incluso algunos cristianos creen que la salvación de Dios para los hombres es una recompensa, nada más alejado de la verdad. Si la salvación fuera una recompensa, no hubiera sido necesario que Cristo muriera por nosotros. Si la salvación fuera una recompensa, no sería un asunto por gracia. Ningún hombre recibe la salvación como recompensa, solo se recibe como un regalo, un don inmerecido. Nadie merece la salvación como recompensa. Todos habremos de recibirla gratuitamente o no la recibiremos. Sin embargo, todavía hay muchos cristianos que no han entendido la salvación por gracia ni las implicaciones de la gracia en la vida cristiana y viven por obras, creyendo en las obras, apoyándose en las obras, ignorando la maravillosa vida que podrían tener si vivieran por la fe y la gracia de Dios. Otro concepto equivocado es la salvación como herencia. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. La salvación no es algo que se pueda heredar. Nuestros hijos deben por sí mismos, por voluntad propia, por libre albedrío, tener una experiencia personal con Jesús y no deben hacerlo por obediencia a nosotros ni por quedar bien, debe ser algo que el Espíritu de Dios produzca en ellos. Es inconcebible que nos conformemos con que vengan al templo sin que manifiesten una entrega genuina. De hecho, hay padres que prefieren que sus hijos no participen mucho en las actividades de la iglesia para que no gasten mucho tiempo en ello, confiando en que son cristianos por leer la Biblia, orar y tener un comportamiento más o menos decente. La salvación es un asunto muy serio y delicado como para jugarse la vida por ignorancia. La salvación como magia o la salvación mágica es otro concepto equivocado. ¿Hay alguna palabra clave para ser salvo? ¿Hay algún conjuro especial para encontrarse con Dios? Muchas personas creen que el acto de levantar la mano es la manera de ser salvo, pero la salvación no está basada en un acto del cuerpo o en la lengua de un hombre. La salvación se basa en el acto lleno de gracia que Dios llevó a cabo en la cruz del Calvario. El poder salvador de dicho evento se hace vigente en un ser humano que acepta en su interior el mensaje del Evangelio. Se puede aceptar a Cristo en la soledad de la casa y en el silencio de una oración y no solo en una actividad evangelística o en un culto. Y además, déjeme decir otra cosa que contamina el concepto o la doctrina de la salvación en la mente de algunas personas, la tiranía de la ley del karma. La ley del karma es una idea que se nombra así por las religiones orientales, budismo, hinduismo, pero la idea está presente en todas las religiones y filosofías del mundo, menos en el verdadero cristianismo. Es la ley de la causa y efecto, aplicada a la vivencia moral y espiritual. Se expresa con frases populares como la siguiente: todo se paga en la vida, todo se te revierte, todo cae por su propio peso. Se trata de la creencia en una constante, intransigente, intransferible, que condena a un ser humano a experimentar sin remedio las consecuencias de sus acciones. De acuerdo con esa idea, un ser humano no podría ser salvo sino por medio de la existencia de un purgatorio, en donde pagaría hasta el último centavo de su deuda moral. Así que esta idea que gobierna el mundo es incompatible con la gracia y la idea bíblica de la salvación. Puede parecerse a la ley de la siembra, de la que nos habla la Biblia, pero no deja lugar para la redención por la gracia y el amor de Dios. Otra objeción o otro concepto equivocado que debemos entender para distinguirlo de la verdadera salvación. La eterna objeción le llamo a esto. Cuando decimos que la salvación es por gracia por medio de la fe, que es un pasaje de la Escritura, por cierto, la incredulidad humana se agiganta. A muchos les resulta imposible creer que no se exijan obras o algún ritual religioso significativo. ¿Así de fácil? ¿Solo creer? No lo creo, dicen. Para tener una idea más clara de la salvación, reflexionemos en esta especie de mapa de la salvación que nos ayuda a tener una mejor idea de la enseñanza bíblica. Durante toda esta semana, quiero proponerle que estudiemos la doctrina de la salvación, y lo haremos a través de un acróstico de la palabra pescado.
Letra P, E, S, C, A, D, O. Letra P, perdición integral. Los seres humanos pecamos y estamos separados de Dios. Letra E, esperanza universal. La invitación de Dios es para todos los seres humanos. S, sustitución real. El Señor Jesucristo intervino para ocupar nuestro lugar y darnos salvación. Letra C, compromiso total. Convertirnos significa entregarnos por completo y vivir una vida nueva. Letra A, amor transformador. El amor de Dios es poderoso para transformarnos. Letra D, discipulado persistente. Cuando creemos en Él y le entregamos la vida, Él nos sostiene. Letra O, organización de vida. El Señor nos salva y nos integra a la comunidad de fe donde podemos crecer. Esta semana analizaremos, insisto, cada una de estas verdades que nos ayudarán a entender el milagro de la salvación. Vayamos entonces ahora con la primera parte, la letra P, perdición integral. Los seres humanos pecamos y estamos separados de Dios. Dice Romanos 3, 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este severo pasaje es una cita del Antiguo Testamento. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmos 14, 1 al 3. Y lo que dice este pasaje, que se cita de diferente manera en el Nuevo Testamento, pero es un pasaje que se cita del Antiguo Testamento, lo que dice es muy claro, todos los seres humanos somos igualmente pecadores. Ningún ser humano es salvo por sí mismo. Ningún ser humano puede acceder al conocimiento de Dios por sí mismo. Ningún ser humano busca a Dios por sí mismo. Todos los seres humanos estamos bajo condenación integralmente. El ser humano está perdido, en lo absoluto, perdido. Todo su ser está bajo condenación. Es un ser caído. Eso no tiene que ver con su estado y condición ante Dios. Eso tiene que ver con su estado y condición ante Dios. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. La salvación es por gracia. A los que son maestros o a los que están leyendo esto conmigo, recuerde, quiero aclararlo porque solamente lo corregí, pero no lo dije. En este último punto, el ser humano está perdido en lo absoluto. Decimos, todo su ser está bajo condenación, es un ser caído. Y luego dice una frase, eso no tiene que ver con su estado y condición ante Dios. Me parece que eso hay que borrarlo. Porque eso sí tiene que ver con su estado y condición, pero pienso que aquí falta alguna frase. Es un error seguramente mío. Por favor, quiten esa última oración. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. La salvación es por gracia. Es gratuita para todos por medio de la fe en Cristo. Dice la Escritura, todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso está en Romanos 3, 24, 26. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 5 al 8. Queda clarísimo. La salvación es gratuita para todos por medio de la fe. Pero también otra cosa que decirlo, u otra manera de decirlo sería esta, no depende de las buenas obras. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso está en Gálatas 2:16. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 9 al 10.
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso está en Tito 3:5. Podemos decir que el único obstáculo para que un hombre sea salvo es su decisión personal de rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El que en él cree, dice la palabra, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso está en Juan 3:18, 19 y 36. ¿Y no querréis venir a mí para que tengáis vida? Dice Juan 5:40. No es una pregunta, es una afirmación. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Está describiendo Jesús a los que le rechazan voluntariamente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Eso está en Romanos 1, 28 al 29. Pero también dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto está en Romanos 5, del 1 al 21. Es una lectura extensa, pero me parecía muy importante que la hiciera yo y la leyera para ustedes. Espero que, si usted dice, ay, ¿qué dijo? Vuélvalo a leer, por favor, pero está muy claro cuál es el proceso de esta salvación. Y en Romanos 6:23 dice también, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y además dice Romanos 9:32, porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en las piedras de tropiezo. Romanos 9:32. Es decir, el único obstáculo para que un hombre sea salvo es su decisión personal de rechazo a la gracia divina manifestada en el Señor Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo en nosotros. Conclusión. El ser humano es un ser caído que vive un proceso de deterioro. Esta es la razón por la que contamina el mundo donde vive sin remedio
y es el más grande de los depredadores. Sin embargo, también es el ser creado y amado por Dios de manera especial. Es el único ser de la creación que puede comunicarse con Dios y tiene la invitación de Dios para experimentar su gracia por medio de la fe. Déjenme les cuento una historia para que estas cosas queden muy claras en nuestra mente. Una maestra de niños de primer grado acostumbraba a contar en su clase la clásica fábula de la hormiga y la cigarra. La cigarra se pasó todo el verano cantando, mientras la hormiga se pasó todo el verano trabajando, juntando recursos para el invierno. Cuando vino el invierno, la hormiga estaba feliz en la seguridad de su cueva, disfrutando lo que había juntado con su arduo trabajo, y la cigarra estaba fuera tiritando de frío. Así que la cigarra fue con la hormiga y le dijo: «Ábreme la puerta y déjame entrar, tengo mucho frío y hambre». Y la hormiga, en la seguridad de su casa, escuchó a la cigarra. Y hasta aquí, la maestra de este salón de clases dejaba la historia inconclusa. Y después les preguntaba a los niños: ¿qué pasó después de eso? Escriban ustedes el final de esta historia y hagan un dibujo al respecto. En cierta ocasión, para los que no saben la historia, la cigarra muere afuera porque la hormiga no le abre. Pero en cierta ocasión que realizaba esta misma dinámica con un grupo en turno, su grupo de alumnos, la maestra quedó impresionada por el final que una niña le dio a la historia y fue necesario que llamara a sus padres, porque estaba preocupada. Le contó a los padres en qué consistía la dinámica y les explicó: casi todos los niños terminan la historia con el final original, y obvio, la hormiga no abrió la puerta y la cigarra murió de frío. ¿Alguna vez alguien escribió que la hormiga y la cigarra se quedaron juntas en la seguridad de la cueva y que la comida les alcanzó a las dos para no morir? Pero su niña, dijo la maestra toda preocupada, su niña le dio un final absolutamente extraño y además hizo un dibujo que no tiene nada que ver con la fábula. ¿De dónde sacó su niña ese final y qué significa el dibujo? Este era el final. La niña escribió: la hormiga dejó entrar a su casa a la cigarra y le dijo: sálvate tú con lo que yo he juntado, aprovecha la oportunidad y aprende a vivir. Y la hormiga murió en el frío, mientras la cigarra vivió con lo que la hormiga le regaló. Y el dibujo que la maestra no entendía era un monte con 3 cruces. Los padres dijeron a la maestra: nuestra niña sacó ese final de la enseñanza del Evangelio. Cristo murió por nosotros a pesar de que no lo merecíamos y nos bendice. Y el dibujo es precisamente el monte donde fue crucificado entre 2 ladrones. Nuestra hija no está enferma, maestra, ni tiene problemas mentales. Nuestra hija ha entendido claramente el amor de Dios. No perdamos de vista esta verdad, hermanos míos. La salvación no es un logro, ni una conquista, es un regalo inmerecido. Alguien que merecía la vida eterna, que merecía la dicha más grande del universo, decidió dejarnos su provisión. Murió por nosotros para proveernos de salvación. Pero Él murió para que nosotros tengamos vida. Una nota de esperanza. El ser humano es alguien tan imperfecto que ni siquiera es perfectamente malo. La imagen de Dios está deteriorada en él, pero sigue ahí, y la prueba de ello es que puede responder a la gracia de Dios por medio de la fe y dejar que el Espíritu de Dios le guíe. Así que espero que eso sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.